Las acciones militares de Israel en Siria están alterando los equilibrios regionales e intensificando la reacción de Rusia e Irán. Las arenas movedizas de Oriente Próximo han llevado de nuevo a Israel a una encrucijada crítica. Tras el colapso del régimen de Assad en Siria, la situación en la frontera norte de Israel se ha vuelto cada vez más tensa. Las fuerzas rebeldes se movieron rápidamente para hacerse con el control de zonas que antes estaban en manos del ejército sirio, incluida la zona tampón cercana a los altos del Golán y parte del monte Hermón. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La región de Oriente Próximo se encuentra sumida en una crisis geopolítica de dimensiones históricas, marcada por un complejo entramado de conflictos armados, rivalidades estratégicas y tensiones internacionales. En el epicentro de esta situación, Israel y su entorno inmediato han experimentado un aumento significativo en la intensidad de las hostilidades, mientras potencias regionales como Irán, Arabia Saudita y otros actores influyen de manera directa o indirecta en los acontecimientos. En los últimos años, Israel ha llevado a cabo operaciones militares estratégicas contra una red de actores respaldados por Irán, incluidos Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen. Estas acciones no solo han buscado salvaguardar la seguridad nacional israelí, sino también desmantelar las capacidades militares y logísticas de estas milicias. Sin embargo, el panorama se complica con la implicación de otras potencias globales y la existencia de intereses divergentes entre los países vecinos. El conflicto ha escalado en múltiples frentes. Por un lado, Israel enfrenta ataques transfronterizos casi diarios por parte de Hezbollah, que ha intensificado su actividad militar en apoyo a Hamás. Por otro, el reciente lanzamiento de misiles balísticos desde Yemen por parte de los hutíes ha puesto de manifiesto la capacidad de Irán para proyectar su influencia en toda la región. El ataque a Tel Aviv, que logró superar los sistemas avanzados de defensa israelí como la cúpula de hierro, resalta los riesgos de una escalada a gran escala. Además, las acciones terrestres y aéreas israelíes en Siria han sido otro componente crítico de su estrategia para contrarrestar el avance iraní. Desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad por fuerzas de la oposición, Israel ha reforzado su presencia militar en el sur de Siria, consolidando una posición estratégica clave. Este despliegue de más de 40.000 soldados israelíes en la región subraya su enfoque de mantener una ventaja táctica frente a los intereses iraníes en la zona. Irán, por su parte, se encuentra enfrentando desafíos tanto internos como externos. Mientras que la República Islámica busca expandir su influencia en la región a través de una red de milicias y aliados, las crecientes sanciones internacionales, la corrupción interna y una profunda crisis energética están afectando gravemente su economía y su capacidad operativa. Los ataques israelíes contra infraestructuras clave, incluidos gasoductos y puertos utilizados para suministrar armas, han agravado aún más los problemas de Teherán, limitando su capacidad para sostener a sus aliados en Siria, Líbano y Yemen. La situación ha llevado a un reacomodo de alianzas en la región. Países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aunque comparten la preocupación por la amenaza iraní, han adoptado posturas diplomáticas más cautelosas debido a sus propios intereses estratégicos y económicos. Mientras tanto, Estados Unidos sigue apoyando de manera activa las operaciones de Israel, proporcionando asistencia militar y tecnológica en medio de crecientes tensiones. En este complejo escenario, el impacto social y económico no puede ser ignorado. En Irán, la crisis energética ha dejado a millones de personas sin acceso adecuado a servicios básicos como electricidad y calefacción, exacerbando las tensiones internas. Por otro lado, en Israel, los ataques a zonas residenciales han generado un clima de incertidumbre y alarma entre la población, lo que ha llevado a la implementación de nuevas medidas de defensa y evacuación. A medida que los actores principales se preparan para posibles conflictos de mayor envergadura, la región se enfrenta a un futuro incierto. La combinación de rivalidades geopolíticas, conflictos armados y crisis internas plantea un desafío significativo para la estabilidad de Oriente Próximo. La pregunta clave sigue siendo si los esfuerzos diplomáticos y las estrategias militares podrán frenar la escalada o si la región se verá arrastrada a un conflicto aún más devastador. En una respuesta decisiva, el mando norte de la IDF activó planes de contingencia, apoderándose de la zona tampón del Hermón y desplegando unidades de tanques e infantería a lo largo de la línea Alfa para prevenir posibles ataques contra Israel. Las acciones de Israel demuestran que está asumiendo un nuevo papel como policía de facto de esta zona.
Una de las principales justificaciones de las acciones de Israel es la presencia en la región de milicias respaldadas por Irán y elementos de Hezbolá. Para eliminar esta amenaza, el ejército israelí está llevando a cabo una campaña militar con el apoyo de la Fuerza Aérea Israelí. Las operaciones se han intensificado en las últimas semanas. Alrededor de 80 jets F-35 participaron en las operaciones de limpieza, destruyendo una serie de objetivos importantes que se cree que pertenecen a las milicias iraníes y respaldadas por Hezbolá. Estos objetivos incluyen centros de mando, lanzadores de misiles, instalaciones de producción de misiles balísticos y depósitos de armas. Las fuerzas terrestres que llegaron a la zona tras los ataques aéreos israelíes siguen trabajando para recopilar datos y llevar a cabo una amplia operación de limpieza. La toma del Monte Hermón, en el lado sirio, fue uno de los eventos más llamativos de la ofensiva israelí en el sur de Siria. Irán y Rusia están muy preocupados por este movimiento geopolítico que consolida el dominio militar de Israel en la región. Por su importancia estratégica y su ubicación física, el Monte Hermón se ha convertido en el epicentro del conflicto en la región. El ejército israelí planea hacerse con el control total de la región, atacando las bases de las milicias apoyadas por Irán y los centros logísticos establecidos allí. Un componente importante de las operaciones en Siria es la Fuerza Aérea Israelí. Los ataques aéreos de los jets F-35 han ayudado en gran medida al avance de las tropas terrestres y a la anticipación de posibles amenazas. En los últimos ataques aéreos se han alcanzado unos 300 objetivos, entre los que figuran centros de mando de milicias respaldadas por Irán, instalaciones de producción de armas y rutas de suministro iraníes. Tras los ataques aéreos, las tropas israelíes llegan a la zona y llevan a cabo inspecciones exhaustivas de las áreas dañadas. Estas inspecciones son de gran importancia para evaluar la estructura militar de la región y eliminar los riesgos existentes. Según el ejército israelí, la destrucción de los arsenales de armas y de las instalaciones de producción de misiles balísticos debilitará significativamente las capacidades militares de las organizaciones respaldadas por Irán. Sin embargo, las reacciones de Rusia e Irán a las acciones de Israel en Siria se han vuelto más estridentes. Rusia afirmó que Israel estaba violando la integridad territorial de Siria, mientras que Irán argumentó que los avances de Israel en Siria estaban desestabilizando la región. Israel, por su parte, subrayó que sus acciones eran puramente defensivas y se consideraban necesarias para neutralizar la amenaza que suponían las milicias respaldadas por Irán en la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en una declaración sobre las operaciones en Siria que Israel nunca violaría las leyes internacionales y que sus acciones eran esenciales para garantizar su seguridad nacional. Netanyahu aseguró que las operaciones continuarán mientras las acciones de Irán y las milicias que apoyan la región representen una amenaza para Israel. Tras estos controvertidos acontecimientos, Israel ha planeado nuevas e importantes operaciones para reforzar su posición en la región y eliminar la amenaza. Los drones, misiles guiados de precisión y otros equipos militares a bordo de los buques quedaron completamente destruidos. Estos ataques provocaron una importante interrupción del flujo de suministros militares de Irán a Siria. Sin embargo, los esfuerzos de Israel no se limitaron a los ataques aéreos. Israel también se movilizó sobre el terreno, como demostró una operación terrestre cerca de Damasco. Un helicóptero de la CFDI aterrizó de noche cerca de una instalación militar al sur de Damasco. Comandos israelíes tomaron el control de una instalación de producción de armas cercana e inutilizaron equipos electrónicos y otros elementos vitales. Según el comunicado, Israel incautó documentos y equipos militares durante la operación que se utilizarán para formular nuevos planes de ataque. Una vez finalizada la acción, los soldados fueron evacuados de forma segura en helicópteros. Los efectos del ataque se dejaron sentir inmediatamente a escala regional y mundial. Irán declaró que Israel asumiría importantes costes por sus acciones, mientras que Rusia afirmó que no permanecería en silencio ante los ataques. Israel, por su parte, dejó claro que sus acciones no eran solo en defensa propia, sino que también pretendían ganar superioridad estratégica en la región. Dadas las crecientes tensiones en Oriente Próximo, no está claro cómo afectarán estas operaciones a los equilibrios regionales a largo plazo. Los ataques sin protección de las milicias respaldadas por Irán contra Israel están exacerbando la inestabilidad regional, ya que las tensiones en Oriente Medio son cada día más complejas. La crisis energética en Irán ha dejado a los dirigentes del país luchando por encontrar una solución.
La semana pasada, escuelas e instituciones públicas de todo el país se vieron obligadas a cerrar debido a la incapacidad de Teherán para hacer frente a su situación actual. La crisis energética en la República Islámica de Irán, que siguió a los apagones del verano, se ha visto agravada por las duras condiciones invernales. El frío extremo, la nieve y la contaminación atmosférica se han sumado a los problemas de un sector energético que, durante años, ha sido incapaz de hacer frente a las fluctuaciones estacionales debido a la falta de inversión y a las sanciones. Sin embargo, el New York Times informó el sábado de que hay otro factor que contribuye a la grave situación del suministro energético del país: 2 ataques contra importantes gasoductos en febrero, que el Times atribuyó a Israel. Los ataques interrumpieron el flujo de gas natural a millones de personas en todo Irán y provocaron apagones generalizados en 5 provincias distintas. Israel no hizo comentarios sobre las explosiones en su momento, mientras que el ministro iraní del petróleo, Javad Toji, se mostró cauteloso al hacer acusaciones. Según el Times, el gobierno iraní intentó minimizar el impacto de los daños en los gasoductos recurriendo a las reservas de gas de emergencia. La estrategia funcionó a corto plazo, impidiendo que millones de personas se quedaran sin suministro. Sin embargo, ha dejado al gobierno con un suministro de energía agotado que está luchando por reponer, a pesar de las vastas reservas de gas natural y petróleo de Irán. Según el Times, la incapacidad de Irán para recuperarse de la crisis se debe a diversos problemas, entre ellos la mala gestión, la corrupción y los precios baratos que fomentan el despilfarro. Teherán afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque implica el enriquecimiento de uranio más allá de las necesidades civiles, acercándose casi al grado de armamento. En 2015, en el momento del acuerdo de Irán con las potencias mundiales para desmantelar el programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones, el rial se cotizaba a 32.000 por dólar. Cuando el presidente iraní Ebrahim Raisi asumió el cargo el 30 de julio tras ser elegido con la promesa de aliviar las sanciones, el tipo de cambio era de 84.000 por dólar. Sin embargo, durante su mandato, el expresidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 e impuso sanciones bajo una campaña de máxima presión. Irán niega sus esfuerzos por adquirir armas nucleares, pero las agencias de inteligencia estadounidenses y el Organismo Internacional de Energía Atómica afirman que el país tenía un programa nuclear militar activo hasta 2003. Mientras tanto, Israel nunca ha abandonado sus objetivos estratégicos. El impacto de los cortes de electricidad ya se está dejando sentir en el sector manufacturero iraní. Un ingeniero de una fábrica de electrodomésticos declaró al Times que los costes de producción han aumentado a causa de los apagones. Se teme que la fábrica pueda despedir pronto a trabajadores, ya que está reduciendo su plantilla para cubrir costes. Para agravar los problemas de Irán, el rial cayó a su nivel más bajo de la historia la semana pasada, perdiendo más del 10% de su valor desde que Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre. Comerciantes de Teherán dijeron que el rial se cotizaba a 777.000 riales por dólar, por debajo de los 73.000 riales registrados el día de la victoria de Trump. El Banco Central de Irán ha inundado el mercado con más divisas fuertes en el pasado, en un intento de mejorar el tipo de interés. Los problemas internos de Teherán han coincidido con una serie de golpes internacionales. Sus grupos apoderados en la región, en particular Hezbolá en Líbano, han sido afectados por la campaña militar de Israel, que lleva más de un año de duración. Hezbolá ha intensificado sus ataques contra Israel, lanzando ofensivas casi diarias en apoyo de su aliado Hamás en Gaza. Irán también llevó a cabo un mortífero ataque transfronterizo contra el sur de Israel el 7 de octubre del año pasado, desencadenando la actual guerra. El conflicto entre Israel y Hezbolá, representante iraní en Líbano, se intensificó en septiembre cuando el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, murió en un ataque aéreo en Beirut. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Ambas partes acordaron un tenue alto el fuego a finales de noviembre. Irán recibió otro golpe significativo cuando el expresidente sirio Bashar al-Assad fue derrocado por fuerzas de la oposición apenas 2 semanas después de lanzar una nueva ofensiva contra su régimen. La salida repentina de Assad erosionó aún más la capacidad de Teherán para proyectar poder y mantener una red de grupos aliados en Oriente Próximo. El líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró que la organización terrorista había perdido la ruta terrestre que permitía a Irán enviar convoys de armas al Líbano.
El líder supremo iraní, Ali Jamenei, culpó a Israel y a Estados Unidos del derrocamiento de Assad y afirmó que, a pesar de los reveses, el llamado eje de la resistencia saldría fortalecido. Mientras los ataques de Hezbollah y Hamas continúan provocando enfrentamientos en las fronteras de Israel, otro grupo aliado de Irán, los hutíes, amenaza la seguridad israelí con misiles balísticos disparados desde Yemen. El éxito de los planes de Irán para la dominación regional quedó en evidencia con el reciente ataque de los hutíes que penetró la cúpula de hierro y otros sistemas de defensa antiaérea israelíes, impactando una zona residencial en Tel Aviv. Este incidente generó pánico y caos generalizados. Aunque hubo víctimas y heridos, las incursiones israelíes previas contra puertos yemeníes como Hodeida, Ras Isa y As-Salif destruyeron depósitos de armas, barcos que transportaban municiones iraníes y gran parte de la infraestructura logística hutí. Esto redujo significativamente las actividades del grupo en la región, pero el peligro de los misiles balísticos respaldados por Irán persiste. En respuesta, el Gabinete de Seguridad israelí celebró una reunión de emergencia y decidió reorganizar sus sistemas de defensa, reforzando los radares y sistemas antimisiles en Tel Aviv y otras zonas críticas. Israel planea desplegar sistemas avanzados como Arrow y David Sling para contrarrestar futuras amenazas. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó: "Cualquier enemigo que nos ataque, sin importar lo lejos que esté, pagará un alto precio". Netanyahu también destacó la aplicación de una estrategia de seguridad a largo plazo que combina acciones militares y diplomáticas. Según funcionarios del Ministerio de Defensa israelí, las operaciones en Yemen continuarán en una región más amplia y ya se han identificado nuevos objetivos hutíes. En las últimas semanas, el ejército israelí ha llevado a cabo operaciones simultáneas en Siria, Líbano y Gaza con el objetivo de debilitar a todas las fuerzas respaldadas por Irán. Sin embargo, esta estrategia podría desatar un conflicto a gran escala, ya que el poder militar israelí enfrenta agotamiento mientras las tensiones regionales aumentan. A pesar del apoyo militar de Estados Unidos, países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han pedido una respuesta más contundente a la amenaza iraní. No obstante, las relaciones diplomáticas y económicas con Irán son uno de los mayores obstáculos para establecer una alianza regional. Israel, mientras tanto, ha intensificado su presencia militar en el sur de Siria tras el derrocamiento del régimen de Assad. Con más de 40.000 soldados desplegados, Israel está llevando a cabo operaciones aéreas y terrestres a gran escala, consolidando su posición estratégica en la región. Recientemente, paracaidistas de élite israelíes llevaron a cabo nuevas incursiones, demostrando la postura cada vez más asertiva de Israel en su búsqueda de objetivos estratégicos en Oriente Próximo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Hezbollah ha intensificado sus ataques contra Israel, lanzando ofensivas casi diarias en apoyo de su aliado Hamas en Gaza. Irán también llevó a cabo un mortífero ataque transfronterizo contra el sur de Israel el 7 de octubre del año pasado, desencadenando la actual guerra. El conflicto entre Israel y Hezbollah, representante iraní en Líbano, se intensificó en septiembre cuando el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, murió en un ataque aéreo en Beirut. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Ambas partes acordaron un tenue alto el fuego a finales de noviembre. Irán recibió otro golpe significativo cuando el expresidente sirio Bashar al-Assad fue derrocado por fuerzas de la oposición apenas 2 semanas después de lanzar una nueva ofensiva contra su régimen. La salida repentina de Assad erosionó aún más la capacidad de Teherán para proyectar poder y mantener una red de grupos aliados en Oriente Próximo. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, declaró que la organización terrorista había perdido la ruta terrestre que permitía a Irán enviar convoys de armas al Líbano. El líder supremo iraní, Ali Jamenei, culpó a Israel y a Estados Unidos del derrocamiento de Assad y afirmó que, a pesar de los reveses, el llamado eje de la resistencia saldría fortalecido. Mientras los ataques de Hezbollah y Hamas continúan provocando enfrentamientos en las fronteras de Israel, otro grupo aliado de Irán, los hutíes, amenaza la seguridad israelí con misiles balísticos disparados desde Yemen. El éxito de los planes de Irán para la dominación regional quedó en evidencia con el reciente ataque de los hutíes que penetró la cúpula de hierro y otros sistemas de defensa antiaérea israelíes, impactando una zona residencial en Tel Aviv. Este incidente generó pánico y caos generalizados.
Aunque hubo víctimas y heridos, las incursiones israelíes previas contra puertos yemeníes como Hodeida, Ras Isa y As-Salif destruyeron depósitos de armas, barcos que transportaban municiones iraníes y gran parte de la infraestructura logística hutí. Esto redujo significativamente las actividades del grupo en la región, pero el peligro de los misiles balísticos respaldados por Irán persiste. En respuesta, el Gabinete de Seguridad israelí celebró una reunión de emergencia y decidió reorganizar sus sistemas de defensa, reforzando los radares y sistemas antimisiles en Tel Aviv y otras zonas críticas. Israel planea desplegar sistemas avanzados como Arrow y David Suen para contrarrestar futuras amenazas. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó: "Cualquier enemigo que nos ataque, sin importar lo lejos que esté, pagará un alto precio". Netanyahu también destacó la aplicación de una estrategia de seguridad a largo plazo que combina acciones militares y diplomáticas. Según funcionarios del Ministerio de Defensa israelí, las operaciones en Yemen continuarán en una región más amplia y ya se han identificado nuevos objetivos hutíes. En las últimas semanas, el ejército israelí ha llevado a cabo operaciones simultáneas en Siria, Líbano y Gaza con el objetivo de debilitar a todas las fuerzas respaldadas por Irán. Sin embargo, esta estrategia podría desatar un conflicto a gran escala, ya que el poder militar israelí enfrenta agotamiento mientras las tensiones regionales aumentan. A pesar del apoyo militar de Estados Unidos, países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han pedido una respuesta más contundente a la amenaza iraní. No obstante, las relaciones diplomáticas y económicas con Irán son uno de los mayores obstáculos para establecer una alianza regional. Israel, mientras tanto, ha intensificado su presencia militar en el sur de Siria tras el derrocamiento del régimen de Assad. Con más de 40.000 soldados desplegados, Israel está llevando a cabo operaciones aéreas y terrestres a gran escala, consolidando su posición estratégica en la región. Recientemente, paracaidistas de élite israelíes llevaron a cabo nuevas incursiones, demostrando la postura cada vez más asertiva de Israel en su búsqueda de objetivos estratégicos en Oriente Próximo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.